El gasto farmacéutico es una de las principales cargas que soporta el sistema público de salud en España, y más en Galicia, con una población envejecida y bastante longeva, y donde hasta hace poco había cierta resistencia a la prescripción de genéricos. Pero esta situación está cambiando, y más ahora que la propia Consellería se ha propuesto reducir el gasto público en medicamentos. Hoy en Vital, la propia consellera de Sanidad del Gobierno gallego, Pilar Farjas, nos explicará cómo se va a promover ese ahorro y todas sus ventajas para los ciudadanos. Bienvenidos. Ahorrar en gasto farmacéutico es la mejor manera de invertir en sanidad pública, o al menos esa es la idea que respaldan las estrategias de ahorro planteadas por los sistemas públicos de salud de toda España, también en Galicia, y por eso hoy nos acompaña la máxima responsable de salud de la Xunta, la consellera Pilar Farjas. ¿Qué tal, consellera? Bienvenida. ¿Qué tal? Bien hallados a todos. ¿Qué tal todo? Muy bien. Pues si le parece, entramos ya en materia. Galicia está en el pelotón de cabeza de comunidades autónomas con mayor gasto farmacéutico. ¿Por qué gastamos tanto en Galicia? ¿Recetamos muchos medicamentos, quizás pocos genéricos? Galicia tiene una población envejecida y tiene una población, por tanto, con mayor frecuencia de enfermedades crónicas. Eso puede contextualizar el inicio del análisis del gasto farmacéutico. El gasto farmacéutico es en sanidad una tercera parte del total del gasto sanitario y, por lo tanto, es la factura en la cual tenemos que hacer el máximo esfuerzo para buscar la mayor eficiencia. Los medicamentos, podemos en ellos diferenciar los medicamentos genéricos, los medicamentos de marca, pero que han perdido la patente y por lo tanto tienen precios más eficientes, y las innovaciones. Todos los esfuerzos que estamos haciendo es buscando la promoción del uso de los medicamentos de menor coste, buscar la prescripción por parte del médico y la utilización por parte de todos los pacientes de medicamentos genéricos, de medicamentos más eficientes, de manera que podamos ese ahorro invertirlo en las innovaciones, en los nuevos medicamentos con nuevas posibilidades terapéuticas para nuevas patologías, para pacientes oncológicos. Una de las medidas, consellera, adoptadas por su departamento para este 2010 es precisamente rebajar el gasto farmacéutico. ¿Se está logrando y, sobre todo, con qué medidas? Hablaba de la importancia de la factura farmacéutica en Galicia y en toda España. En un contexto de grave situación de crisis económica, el buscar eficiencia en la utilización de los recursos públicos en sanidad está siendo una medida imprescindible de sostenibilidad. Y la sostenibilidad hoy, la garantía de sostenibilidad de nuestro sistema, es la mayor y la mejor defensa de la sanidad pública. Por eso todos los esfuerzos en reducir el gasto en factura farmacéutica son imprescindibles. Estamos trabajando con los profesionales y estamos trabajando con el conjunto de los gallegos, con toda la población. Con los profesionales a través de medida de mejora de la prescripción, de la elección del medicamento mejor y más barato. Y con toda la población, de manera que los utilicemos correctamente, que nos llevemos a casa solamente la medicación que necesitemos, que no creemos grandes botiquines ni almacenemos en casa medicamentos, y sobre todo que hagamos un buen uso y un seguimiento de las indicaciones terapéuticas correctas. Estas medidas, que son de sentido común, nos están permitiendo, mediante las políticas de promoción de genéricos, mediante las medidas de potenciación de la mejor prescripción por parte de los médicos, mediante las iniciativas de desarrollo de la receta electrónica, nos están permitiendo, ya llevamos 5 meses, reducir la factura farmacéutica, es decir, tener más recursos para invertir en el resto de la asistencia sanitaria. Hablaba, consellera, de los genéricos. Algunos expertos consideran contraproducente vincular los genéricos con un ahorro, porque la gente puede asociar que son peores o que el médico le receta menos por ahorrar dinero. ¿Cómo podemos combatir esa idea? El medicamento genérico son medicamentos regulados, registrados y autorizados por el Ministerio de Sanidad y Política Social, por la Agencia Española del Medicamento, por la Agencia Europea del Medicamento, y reúnen los mismos requisitos, las mismas exigencias de eficacia, de seguridad y de costes en producción que el resto de la medicación. Por lo tanto, es un medicamento igual de eficaz
con una ventaja, que se produce con un precio mucho más económico. Por tanto, los genéricos aparecen en el mercado una vez los grandes laboratorios que han investigado y que por tanto hacen su aportación, pero han perdido la patente, han agotado los 10 años de derechos de patente. En ese momento se puede comenzar la producción a costes mucho más económicos, porque no conllevan los costes de marketing, los costes de venta, los costes de promoción. En ese entorno, el medicamento genérico, con la misma eficacia, con la misma seguridad, con la misma marca de potencialidad terapéutica, curativa, nos garantizan una mayor eficiencia, nos permiten reducir el gasto. Por tanto, estamos hablando de medicamentos iguales, uno de marca y otro genérico, con la misma posibilidad de utilización terapéutica. Es importantísimo en esta estrategia de todos los esfuerzos que estamos haciendo de información para la elección adecuada por nuestros médicos, pero también para trasladar a todos nuestros ciudadanos la seguridad que ofrecen estos medicamentos, porque es una alternativa en este momento, además, de grave crisis económica, de responsabilidad y una alternativa de mejor utilización de recursos públicos. Consellera, hablaba de la eficiencia, de la prescripción eficiente. ¿En qué consiste esta prescripción? Pues en una medida que tomamos los ciudadanos, las amas de casa, las madres de familia, lo sabemos bien, cuando vamos a decidir y vamos a comprar. Ante la opción de comprar un medicamento igual, estamos hablando del mismo antibiótico, que vale 20 euros o que vale 9 euros, elegir el de 9 euros. En eso consiste la política de uso más eficiente, es decir, el mismo medicamento, el mismo principio activo para la misma indicación, con las mismas dosis, con la misma presentación, pero uno de marca y otro una alternativa más económica. Elegir el de menor coste. Esta estrategia, ya como decía, nos ha permitido ya en 5 meses reducir el gasto farmacéutico, pero nos tiene que permitir reforzar esta estrategia de sostenibilidad en la factura farmacéutica, de sostenibilidad en la sanidad pública. ¿Y se está promoviendo esto entre los profesionales médicos, eso de recetar genéricos? Porque al fin y al cabo ellos son los que tienen la última palabra, ¿no? El médico es el que tiene la responsabilidad de elegir la mejor alternativa terapéutica y es lo que están haciendo nuestros médicos. Cuando comenzó esta legislatura, en abril del 2009, Galicia estaba a la cola de todas las comunidades autónomas en indicadores de gasto por receta o en indicadores de prescripción de genéricos. Comenzamos con una campaña de información a nuestros profesionales para que conociesen, eligiendo cada trimestre 3 principios activos y explicándoles e informándoles cuáles eran los fármacos que había, cuáles eran las alternativas y la diferencia de precios. Solamente en un año nos ha permitido reducir en los 15 genéricos que actualmente estamos en promoción 1,5 millones de euros. Es decir, fármacos recetados cuando el cambio de alternativa. Por tanto, una de las medidas. La siguiente fue la campaña de información a la población y también la sensibilización de todos nuestros ciudadanos de que hoy es de responsabilidad el optar y elegir y pedir y aceptar y elegir el medicamento genérico, el medicamento más eficiente, el medicamento de menor coste. Estamos, por supuesto, trabajando a través de receta electrónica, facilitando instrumentos en el momento que el médico prescribe para que le sea más fácil elegir y además informándole de los costes que tiene cada prescripción para que pueda él tener mayor criterio. Por tanto, reforzamos la seguridad en la prescripción del médico, reforzamos en la información para que haga la mejor elección terapéutica, porque el principio activo es el mismo, pero también de corresponsabilidad con el sistema, eligiendo el medicamento más eficiente. Y por último, estamos trabajando garantizando, como decía, que la sanidad pública gallega, que el Servicio Gallego de Salud va a seguir pudiendo innovar, va a seguir pudiendo incorporar nuevos medicamentos y va a poder seguir invirtiendo en centros de salud, en nuevos equipos de diagnóstico terapéuticos. Una cosa no quita la otra, ¿no? De lo de prescribir medicamentos genéricos con la idea de seguir investigando en nuevos fármacos, ¿no? Las grandes marcas, los grandes laboratorios están investigando y por lo tanto hacen una importante aportación. Por eso conviven en el mercado. La responsabilidad está en el momento poder compatibilizar el que se incorporen nuevos medicamentos con, una vez ya utilizados y conocidos, siempre buscar ya la elección del más barato. Lo que ahorramos
en medicamentos pues para protectores de estómago, antibióticos ya ampliamente utilizados, que ya tienen años en el mercado, donde hay alternativas más baratas, nos permiten la elección del más barato, esos recursos destinarlos a las nuevas novedades terapéuticas. Innovaciones hacía mención porque son las de especial importancia, ¿no? En patologías, en cánceres o en enfermedades crónicas, en enfermedades graves para las cuales pues, medicamentos nuevos, muchísimo más caros, son necesarios en su uso hospitalario. Solamente en este equilibrio, en la elección, en lo cotidiano de la alternativa más económica, de menor coste, para poder gastar en el hospital, en las innovaciones, es la corresponsabilidad y el esfuerzo que estamos haciendo conjuntamente con todos los médicos y los ciudadanos. Consellera, en muchos países se recetan los medicamentos a granel, como se suele decir. Es decir, los pacientes se llevan la dosis exacta que necesitan. ¿Es una fórmula aplicable en Galicia? ¿Qué margen de maniobra tiene la Xunta para legislar en esta materia? La legislación básica y la gestión en autorización de medicamentos, en la determinación de precios, poner precio al medicamento y en la autorización de indicaciones corresponde al Ministerio de Sanidad y Política Social. Por eso insistimos que en factura farmacéutica también las principales medidas de ahorro le corresponden al Gobierno de España. Pero, como digo, hay una parte que nosotros sí podemos colaborar y es el esfuerzo que la Xunta de forma responsable está haciendo, es el esfuerzo que la Consellería de Sanidad de forma responsable está haciendo. La venta a granel en España, cada país tiene su sistema de producción y voy a diferenciar. La venta en farmacias está diseñada en presentaciones que en la mayoría de los casos responden al tipo de tratamiento habitual. Es verdad que pedimos al Ministerio que exigiese a los laboratorios farmacéuticos el que haya mayor diversidad de presentaciones para que no te receten una caja de 20 comprimidos y solo necesites 2. Esta es una medida importante, pero quiero añadir, en nuestros hospitales y en todas las residencias de ancianos, en las residencias de atención a dependientes, estamos ya dispensando en monodosis. Es una de las medidas de seguridad más importantes de los servicios de prestación farmacéutica más importantes en el hospital. Los pacientes que han estado ingresados saben que le llevan la medicación con su nombre individualizada. Es una forma, de hecho en el hospital se compran envases mucho más grandes, es el modelo que hablábamos y eso ya se está haciendo a las residencias. Desde nuestros hospitales estamos llevando la medicación o en cajas o en envases ya diseñada por la mañana, por la tarde y por la noche, paciente a paciente y día a día. Una alternativa que nos está permitiendo ser una atención más segura y por supuesto también más eficiente, más económica en la gestión desde los hospitales. ¿Y recetar por principio activo podría ser obligatorio para los médicos? Recetar por principio activo es una de las alternativas de elección también del fármaco más económico. Consiste, y ya es una realidad, opcional tanto en la prescripción en hospitales como en atención primaria, consiste en tan fácil como indicar paracetamol 500 sin nombrar ninguna marca comercial. Tiene una ventaja adicional, que en farmacia tienen la obligación de dispensar la presentación más barata. Por tanto, es una alternativa de elección del medicamento más eficiente, una realidad que se está incrementando porcentualmente de forma importante en Galicia. ¿Y se podría llegar a obligar legalmente? En Galicia estamos trabajando en una proposición que realizó el Partido Popular en el Parlamento gallego, que en las próximas semanas va a debatirse, que es la elaboración de un catálogo priorizado de medicamentos financiados por el Servicio Gallego de Salud. Es una elección en la cual, sobre todos los medicamentos autorizados en España, principio activo a principio activo, permitirá que en Galicia optemos en la prescripción de cada médico por la fórmula, el medicamento más económico. No es exactamente la prescripción por principio activo, sino directamente ya la definición del catálogo sobre qué el Sergas va a financiar. Algo de sentido común, como hablábamos antes, en la elección de la prescripción más eficiente. Ante la opción de prescribir un medicamento, optar por el más barato. Consellera, antes nombraba la receta electrónica, enseguida nos explicará cómo ha afectado al uso de medicamentos, pero antes veamos en qué consiste nuestro reportaje del día.
voy al médico a por recetas y además ahora voy a por la receta electrónica nueva. Bueno, yo tomo un tratamiento ahora para 8 meses y entonces, bueno, en vez de estar cada 15 o 20 días viniendo, vengo cada mes, mes y medio, cada 2 meses. Yo antes, sinceramente, si no podía venir, pues la mitad de las veces me las dejaban pegada allí. Bueno, la letra de los médicos siempre fue ilegible, la verdad, para saber la medicación y todo, como así como antes, pues leías y no sabías si eran los días o la cantidad que te tenías que tomar, y sobre todo para la gente mayor, ¿no? Que es mucho más complicado leer una receta. Pues ya está, ya tengo las recetas para mes y medio. Ya me voy tranquila, no tengo que pedir permiso en el trabajo ni nada. Ya está. El paciente sale del centro de salud con su hoja de medicación impresa, donde le dice los medicamentos que toma, la posología que toma y el tiempo que le dura aproximadamente cada medicamento. Y llega a la farmacia y nosotros con su tarjeta abrimos su tarjeta y nos sale la medicación que toma. Yo la cojo un día, voy un día al médico y durante 6 meses no tengo que preocuparme de volver a la consulta. Esa realmente es la ventaja. Para los farmacéuticos muchísimo mejor. Hay una función que no nos gusta nada, que es el corta y pega, que ha desaparecido. Y después tiene muchas ventajas. Nosotros, la oficina de farmacia no es solo la dispensación. El papel que tú me dejas tiene un tratamiento muy complejo una vez que pasa del mostrador. Todo eso ha desaparecido. Esto es más lento, dependes de un proceso de ordenador. Entonces, entre que pasas la tarjeta, que abre la tarjeta, que sale la medicación, hombre, tú puedes comentar y te da tiempo a comentar y reírte y hablar. Hola Carmen, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos otra vez. Vamos a ver. ¿Qué necesitas hoy? ¿Necesitas Lo de siempre? Sí, así no me... Vale. Instaurada así y con tanta rapidez, yo creo que Galicia ha sido la pionera, sobre todo la provincia de La Coruña, en la rapidez. Ahora cada uno conoce su posología, tiene su hojita de medicación donde te lo pone. Dispensamos la primera receta el día 22 de septiembre. No, ese día estábamos nerviosos. Un personaje del colegio en cada farmacia, a ver a dónde llegaba la primera y tal, y resulta que la primera llegó a un sitio donde no había receta electrónica. Como todo proceso, necesita mejorar. Satisfechos, sí. Muy satisfechos. Gracias, hasta luego. Consellera, hemos visto que la receta electrónica proporciona muchas ventajas al paciente, pero imagino que también ha habido dificultades en la adaptación, ¿no? Y sobre todo, ¿hay problemas de acopio, de autodosificación de la gente? La receta electrónica desarrollada en Galicia en un año, que cubre ya el 87% de nuestros pacientes, ha sido la gran revolución en la atención farmacéutica. La receta electrónica permite que el profesional, el médico, disponga hasta un 25% más de tiempo para atender al paciente, permite que el paciente no tenga que ir cada vez que necesita una receta, sino que disponga de su crédito de medicación para hasta 6 meses, y permite también un mayor seguimiento del cumplimiento terapéutico, porque se puede identificar cuántos fármacos, cuántos envases se ha llevado y por tanto si lo lleva. Tiene un proceso de adaptación y que tanto para los pacientes como para los farmacéuticos y para los médicos. La más importante, en la cual me permito insistir para todos nuestros ciudadanos: no es necesario llevarse la medicación que no se necesita a casa, porque lo que permite la receta electrónica es que tienes el crédito, como en el banco, pues ahí tienes tu crédito farmacéutico. Tú vas a comprar a la farmacia, a cualquiera, porque allá tenemos al 100% de las farmacias de Galicia conectadas a cualquiera de las farmacias. En el momento que se va a acabar, puedes ir con la tarjeta y ya llevas la medicación. Por tanto, este miedo que puede surgir en un primer momento de desconocimiento, yo por si acaso me lo llevo, ahora que ya sabemos, que ya han podido experimentar
experimentar cómo funciona, nos permite insistir en que no es necesario tener medicación acumulada en casa, que no es necesario cuando vayan a la farmacia llevarse toda la medicación que teóricamente podrían llevarse, porque en cada momento, cuando la necesiten, la van a tener disponible y la medicación tiene fecha de caducidad. Si acumulamos en casa, lo que estamos haciendo es tener medicación antigua y que en un determinado momento caduca y tiramos. Y cada vez que tiramos una caja de medicamentos a la basura, estamos tirando euros, dinero de nuestro sistema sanitario, del Servicio Gallego de Salud, que estamos tirando y no pudiendo utilizar para otros. Quizás sea el elemento más importante a insistir ahora que ya todos nuestros ciudadanos saben las ventajas tan importantes que aporta la receta electrónica. Consellera, hasta ahora hemos estado hablando de cómo prescribir medicamentos, pero imagino que el objetivo del Sergas, al igual que de cualquier otro sistema público de salud, es evitar que llegue ese momento, el de recetar medicamentos. ¿Van a incorporar medidas de prevención? La prevención es la medida más importante desde la perspectiva sanitaria. Me permito insistir, ahora que estamos en la campaña de vacunación antigripal, en la importancia de la vacunación frente a la gripe, las políticas de vacunación, los calendarios de vacunación infantil, pero también una buena dieta, la realización de ejercicio físico, eliminar o evitar hábitos como el consumo de tabaco, todos los hábitos que permiten unas condiciones de vida más saludables son estrategias de prevención, de reducción de riesgos y, por lo tanto, de mejora del estado de salud en las cuales estamos haciendo grandes inversiones y grandes esfuerzos. Consellera, nos encontramos en un programa de televisión que se dedica precisamente a la divulgación sanitaria. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en este sentido? ¿Cree que tienen una cierta corresponsabilidad a la hora de promover asuntos de interés público, como es la salud en este caso? Los medios de comunicación sois nuestra voz y nuestra imagen y nuestros mejores aliados. La verdad es que desde la Consellería de Sanidad trabajamos intensamente, no solamente facilitando la información, sino también colaborando a través de campañas, a través de iniciativas informativas. Todos los medios de comunicación, la televisión, una imagen vale más que 1000 palabras, pero también los medios actuales, la informática, las páginas web, son muchos instrumentos que tenemos para informar, para hacer accesible la información. Una iniciativa, me permito insistir, estamos trabajando con las asociaciones de pacientes en la Escuela de Salud para Ciudadanos, una iniciativa que también utiliza la página web y utiliza las potencialidades de la electromedicina y de la telemedicina para facilitar la información, el acceso a cuidados, a recomendaciones, a buenas prácticas, tanto en autocuidados como en hábitos. Por lo tanto, los medios de comunicación, nuestros grandes aliados para informar, para formar y para comunicar. Consellera, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por su visita, que la consideramos un respaldo a este programa hecho en Galicia y para los gallegos. Pues muchísimas gracias desde Galicia, con Galicia y con todos los gallegos para seguir mejorando nuestro estado de salud. Gracias, de verdad. Y a ustedes esperamos que hayan disfrutado un día más con nosotros. Hasta aquí Vital, sean felices y cuídense.